Bien, vamos ahora con el segundo epígrafe del tema de Alfonso XIII, la crisis del parlamentarismo y la neutralidad en la Primera Guerra Mundial. Cuando se desencadena el conflicto, España, la sociedad española, se divide entre germanófilos y aliadófilos. Sin embargo, cuando el presidente del gobierno, Eduardo Dato, conservador, decide declararse neutral, la mayoría de la población se mostró de acuerdo con esta decisión. La guerra supuso un importante crecimiento de la producción industrial española debido al aumento de la demanda exterior, ya que los países en conflicto dejaron de producir ciertos bienes para centrarse en la industria bélica y necesitaban nutrirse de esos bienes que España se los exportaba, y también debido a la sustitución de importaciones, es decir, esos productos que España importaba de esos países ya no los producen, con lo cual hay que producirlos también aquí. De tal manera que hubo un importante incremento de la producción industrial española. Esto llevó a que la burguesía industrial consiguiese grandes beneficios. Sin embargo, después de los primeros años de la guerra, y cuando ya ésta se encaminaba hacia su final, a partir más o menos de 1917, las clases populares, que no se habían beneficiado, ni las clases medias tampoco, no se habían beneficiado tanto de la guerra, pues empezaron a sufrir los efectos precisamente de esta guerra, como fue la inflación, por la escasez de oferta, y el desabastecimiento. Esto va a provocar grandes conflictos, que son los que vamos a analizar, y que sobre todo en el verano de 1917. Curiosamente, en este verano van a confluir tres crisis en distintos ámbitos de la vida española. Por un lado, la crisis militar de las juntas de defensa en junio; por otro lado, la crisis política de la Asamblea de Parlamentarios en julio; y por último, la crisis social por la huelga general de agosto. La crisis militar, pues hay que empezar hablando de los problemas del ejército. Un ejército macrocefálico, en el sentido de que tenía un exceso de oficiales en comparación con el número de soldados, y dual. ¿Por qué? Porque había dos ejércitos en España, más o menos, por así decirlo, ¿no? Un ejército de Marruecos, que estaba en guerra, hacía la guerra, y otro ejército en la península, que se dedicaba únicamente a tareas burocráticas. Entre los oficiales había un importante descontento por el sistema de ascensos, porque los militares destinados a Marruecos ascendían con facilidad, y era en cambio muy difícil para los oficiales que estaban en la península. En casi todas las guarniciones españolas se crearon juntas de defensa, organismos de representación, digamos, de los intereses de la oficialidad, integradas por oficiales de infantería, que exigieron que los ascensos se concedieran por antigüedad y no por méritos de guerra, y reclamaban también el aumento de los sueldos, teniendo en cuenta el contexto de inflación que se estaba viviendo. El 1 de junio de 1917, la guarnición de Barcelona lanzó un manifiesto contra el gobierno liberal de García Prieto, exigiéndole que cumpliesen con sus necesidades, con las cosas que ellos reclamaban. Y esto provocó que este gobierno liberal de García Prieto dimitiese, y fuese Eduardo Dato, que había dejado anteriormente de ser presidente, el que volviese al gobierno, que aceptó negociar con las juntas. La segunda parte de esta crisis fue la crisis política, ya que Dato, por la situación de inestabilidad que se estaba viviendo, decidió suspender las Cortes e impuso la censura de prensa. Francesc Cambó, el líder de la Lliga regionalista, pidió a Eduardo Dato que reabriese las sesiones, y como Dato se negó, Cambó convocó a una asamblea de parlamentarios en Barcelona, es decir, convocó a todos los parlamentarios que debían estar en las Cortes pero que no lo estaban porque estaban cerradas, a que se reuniesen en Barcelona para con un objetivo de elegir un gobierno provisional y convocar elecciones para Cortes Constituyentes. Esta asamblea de Barcelona de parlamentarios en Barcelona se celebró el 19 de julio, y su capacidad de convocatoria fue realmente reducida, puesto que solo acudieron 71 de 760 convocados. Y además, estos 71 eran los diputados republicanos, los nacionalistas catalanes y el único diputado socialista que había, el socialista Pablo Iglesias. ¿Por qué fracasó
esta convocatoria? Pues por un lado porque no contó con el apoyo de los partidos tradicionales, es decir, de los conservadores y liberales, ni tampoco de los militares, que es algo que Cambó esperaba, que las juntas de defensa le apoyasen, pero no fue así, puesto que los militares no se fiaban ni de los nacionalistas ni de los republicanos. Y además porque los que sí se reunieron, republicanos, nacionalistas y socialistas, tenían intereses muy variopintos. Lo único que les unía era la oposición al régimen, la oposición al sistema de restauración, pero no tenían unos objetivos comunes. La Guardia Civil finalmente disolvió la asamblea y el propio Cambó terminó pactando con el gobierno de Dato precisamente a raíz de lo que sucedió posteriormente, que fue el conflicto social, es decir, la huelga general. Aquí tenemos una foto de la Asamblea de Parlamentarios de Barcelona, tenemos a la derecha a Cambó y debajo a Pablo Iglesias, el fundador y primer diputado electo del Partido Socialista Obrero Español. Bien, la última crisis de 1917, la más importante, fue la crisis social, la huelga general. En marzo, la UGT y la CNT ya habían decidido convocar una huelga general indefinida. Sin embargo, había que establecer la fecha. Y la fecha fue el 13 de agosto. El 13 de agosto comenzó la huelga y se declararon violentos incidentes tanto en Madrid como en Barcelona como en Asturias, ¿no? Donde pues los obreros tenían una mayor presencia debido a la actividad industrial y minera. El gobierno declaró el estado de guerra y los enfrentamientos entre los manifestantes, los huelguistas y el ejército fueron muy habituales y bastante violentos. Aquí tenemos, por ejemplo, la noticia de la huelga en dos periódicos, ¿no? El periódico El Socialista y el periódico El Imparcial, donde la noticia que se da es la declaración del estado de guerra por parte del gobierno. El balance de esta huelga que fracasó, fueron más de 70 muertos y 200 heridos. ¿Y por qué fracasó? Pues por lo mismo que había fracasado la Asamblea de Parlamentarios, porque no logró el apoyo de los otros descontentos con el sistema, en este caso Cambó y el ejército, es decir, las juntas de defensa. Aquí vemos también imágenes de la represión de esa huelga. Las consecuencias del verano de 1917 de todas maneras fueron muy importantes. En concreto, se vio como un importante sector de la población estaba en contra del sistema, aunque sus intereses no eran comunes, y comenzaron los gobiernos de concentración, donde se reunían representantes de los grandes partidos para intentar salvar el régimen de restauración.